Sí. Let me introduce you. Come in. Let me introduce you. Okay, the video. We have the video now. No, let's go with the video. Okay. Buenos días con todos. Es para mí un honor, como presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia, dar como inaugurado el curso de Medicina Regenerativa. Muchas felicitaciones a los médicos organizadores de este grandioso evento, donde se contará con médicos muy prestigiosos de fama internacional. Ya era hora de que los médicos ortopedistas ecuatorianos ingresemos a la nueva era de la ortopedia, que es la medicina regenerativa. Espero que este evento de varios meses y con mucha práctica sea de beneficio para todos los que se inscribieron. Muchas felicitaciones. Saludos desde México. Muy bien. Bien, gracias, doctor Cornejo. Ahora sí vamos a introducirte con la doctora Marjorie. Marjorie es nuestra traductora, ¿ok? Entonces, Paul, Marjorie is our translator, and you have to speak slowly and do a pause, stop, and she's gonna translate you, okay? Okay, Marjorie, good luck. Buena suerte. Okay. All right. So the dynamics kind of be like you're going to say maybe a paragraph, and after that, you'll give me some time so I can translate to them. Okay. Very well. A Yeah. paragraph or maybe one sentence, huh? Like, yeah. Or maybe you can, just say like an explanation if it's like too technical. I mean, I'm a doctor, but I'm not an Oh, good. orthopedist. I'm not an orthopedist, so, but I'm familiar with stem cells, so I'm able to, to help with this. Excellent. Okay. Excellent. Okay. You sharing screen now? Should I share screen now or Yes. what should I? Yes, please. Ready. Lista, Marjorie? Please. See? Should I start? Yes, please go ahead. Oh, okay. Well, greetings from Rome, Italy, via Salt Lake City, Utah, in Estados Unidos. My name is Paul Winterton, and I am a full-time orthopedic surgeon. Bueno, saludos desde Roma, Italia, pero a través de la vía de Utah, Estados Unidos. Soy un traumatólogo ortopedista. Excellent. 100%. Two-thirds of my practice involves a traditional orthopedic surgical practice, mostly involving upper and lower extremity. Las 2/3 partes de mi práctica son intervencionistas en las extremidades superiores e inferiores. 1/3 of my practice is exclusively the clinical application of regenerative biologics. Y el resto simplemente se basa en la aplicación clínica de la medicina regenerativa. When I began my training in Boston, Massachusetts at Harvard Medical School, as well as throughout my orthopedic training at Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. Go ahead. Okay, hice mi entrenamiento de medicina, de la Escuela de Medicina en Harvard y mi entrenamiento de ortopedia en la Clínica Mayo. Regenerative biologics was never discussed or taught. Medicina regenerativa nunca fue enseñada o discutida. Viscous supplementation, i.e. hyaluronic acid and corticosteroid injections were the only non-surgical attempts to decrease inflammation. La suplementación viscosa, ácido hialurónico fueron los únicos temas o tópicos que fueron discutidos. They were also used to prevent abrasive breakdown of articular cartilage. Ellos también fueron usados para evitar como que una abrasión entre las articulaciones, entre los cartílagos. The American Academy of Orthopedic Surgery has been very slow to fully integrate regenerative biologics into their routine treatments.
La Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas está incluyendo la medicina regenerativa, None Pero- go ahead. pero de una manera muy pausada, muy lenta. Nonetheless, soft tissue PRP, platelet-rich plasma injections, have become the standard of care with many upper and lower extremity orthopedic problems. Pero, sin embargo, el tratamiento con el plasma rico en plaquetas se ha convertido en uno de los estándares de cuidado de tratamiento en muchos ortopedistas. The world of regenerative biologics is rapidly evolving. El mundo de la medicina regenerativa se está desarrollando o está evolucionando rápidamente. And progressing with the greatest roadblocks being regulations and limitations. Y progresando, how do you say Roblox? Con una... Ahora, Lo siento. no, you're fine. Y progresando a pesar de las yes. limitaciones, a pesar de las limitaciones y el resto del desarrollo que conlleva la medicina regenerativa. These regulations and limitations depend on where you live and practice in the world. Estas limitaciones y regulaciones van a depender definitivamente de donde tú estés practicando o viviendo. The purpose of my talk today is to describe details of what a modern day state-of-the-art regenerative biologics clinical practice can and should look like. El motivo de mi charla el día de hoy es enseñarles lo que una práctica en medicina regenerativa debería de hacer y puede hacer. In consideration of this audience, I hope you can take away some helpful pearls and foundational principles. Espero que después de esta práctica ustedes puedan tomar ciertos aspectos para que ustedes los puedan aplicar en su propia práctica. Yes, I will briefly talk about basic science as well as anatomic and histologic injection sites. Definitivamente hablaré de ciencias básicas, anatómicas e histológicas sobre cómo inyectar. These are the therapeutic modalities that I plan on discussing today. Ok, estas son las modalidades terapéuticas que he planeado en discutir el día de hoy. Viscous supplementation, also hyaluronic acid. Suplementación viscosa, también conocida como ácido hialurónico. PRP, both 10 times and 5 times the concentration of peripheral blood. Ok, PRP en un aumento de 10 y 5 de sangre de plasma periférico. Platelet poor plasma, also alpha 2 macroglobulin known as A2M. Plasma pobre en plaquetas, también conocido como macroglobulina alfa 2 o A2M. Exosomes and cytosomes. Exosomas, citosomas. A product known as MVASC, lyophilized or freeze-dried cadaveric microvasculature or capillaries. Un producto conocido como MVAS, conocido que es microvasculatura cadavérica liofilizada. BMAC, bone marrow aspirate concentrate, autologous stem cells. BMAC, que es un concentrado, que es un aspirado concentrado de médula ósea. And my favorite topic, placental-derived mesenchymal stem cells. Y mi tópico preferido, que es las células mesenquimales derivadas de la placenta. All of these modalities can be injected in the intra-articular space and soft tissues or intraosseous spaces. Todas estas modalidades pueden ser inyectadas en el espacio intraarticular, en el espacio óseo y en el espacio de tejido suave también. Post-injection protocols will also be described in my talk. Protocolos, estatus después de la inyección también van a ser discutidos aquí en mi charla. Chief complaint will be expressed by patients often in tandem with other somatic complaints throughout the body.
La causa de la visita o la queja del paciente también va a ser discutida con otras anormalidades o cosas que el paciente esté sintiendo en ese momento. Clarifying and quantifying severity, duration, and functional loss is critical for focus. Calificar y cuantificar la severidad, la duración y la pérdida de la funcionalidad es muy crítico, muy importante. Particularly with regard to prioritizing attention, clarifying the most important issues to be treated. Particularmente clarificando cuál es el problema más importante a ser tratado. Most patients presenting to the regenerative biologic specialist have purposefully and intentionally chosen to exhaust all non-surgical options and modalities prior to proceeding with cirugía. Cirugía, ok. Muy bien. La mayoría de los pacientes quieren como que realizar cualquier tipo de tratamiento para evitar ir a la cirugía. The primary focus of the physician should be clarifying how regenerative biologics can effectively change the functional trajectory of our patients' well-being. Lo más importante de la medicina regenerativa, el médico que la practica, es que explique y que sea muy claro en cómo esta medicina puede cambiar la funcionalidad de la articulación en la que se va a trabajar en el paciente. Before we move forward, let's clarify what the accepted definition internationally of a stem cell is. Ok, antes de empezar, quiero hablar sobre la definición de lo que es una célula madre. An infant stem cell, a stem cell is an infant cell capable of self-replication and capable of differentiation into mature specific cell lines. Ok, una célula madre es una célula infante, una célula que tiene capacidad de dividirse, multiplicarse por sí sola en una célula madura e inclusive en una célula específica, de una línea específica. Very well done, Marjorie. You're doing great. Thank you. Thank you. Excelente. Su inglés es perfecto. Oh, thank you. Okay. Viscous supplementation is what we'll talk about next. Ok, la suplementación viscosa es lo que vamos a hablar ahora. Hyaluronic acid continues to be utilized throughout the world. El ácido hialurónico se ha usado en todo el mundo. And has yielded good to excellent reports since the early 1990s. Y ha llevado a muy buenos resultados desde los tempranos 1990. Of course, the primary anatomic site treated with this application are knees. Pero por supuesto, el área de tratamiento principal son las rodillas con este tratamiento. However, off-label use with other joints, specifically shoulder, elbow, hand, wrist, ankle, and hip, are common. Pero también se pueden utilizar en otras articulaciones como el hombro, el codo, las manos, la rodilla, el tobillo. Indeed, our patients post-injection may report that they are not experiencing significant pain after hyaluronic acid. Significant pain relief. Significant pain. Oh, ok. Pero lo que nuestros pacientes han mencionado es que no tienen como un alivio significativo del dolor en la articulación en la que se trabajó. It should be emphasized to our patients that the primary mechanism of action of hyaluronic acid is to decrease the coefficient of friction. Ok, es muy importante que seamos enfáticos en decirle a nuestro paciente que lo que el ácido hialurónico va a realizar es disminuir esa fricción entre estos cartílagos en la articulación. And thus prevent further degenerative, abrasive breakdown of articular cartilage.
y de esa manera disminuir más degradación del cartílago de nuestra articulación. The secondary anti-inflammatory effect is also described. El efecto secundario antiinflamatorio también es descrito. As microscopic particles from abrasive cartilaginous breakdown can seed the periarticular synovial surfaces. Como cuando se desintegran estas micropartículas de colágeno producto de la abrasión y llegan a la cavidad perisinovial. That's all I'll say on hyaluronic acid. Eso es todo lo que diré en cuanto a ácido hialurónico. Next, PRP remains widely respected, a widely respected option with broadly reported excellent outcomes for intra-articular, soft tissue, and perispinal applications. Ok, el PRP sigue siendo muy respetado y muy usado en inyecciones intraarticulares, tejido blando y también paraespinal. Excellent. In my practice, we are very careful to utilize all elements of blood that is drawn. Specifically, Ujú. go ahead. Ok, en mi práctica somos muy cuidadosos de utilizar todos los elementos que hemos sacado. We only discard red blood cells. Solamente botamos los glóbulos rojos. PRP should approach 10 times the peripheral platelet concentration. Sorry, I had to cough. Would you mind to repeat? Oh, the PRP should approach 10 times the peripheral platelet concentration. Ok, el PRP debería de ser un aproximado de 10 veces la cantidad de plaquetas en la sangre periférica. However, to avoid losing other platelets in the peripheral buffy coat, a lower grade PRP with 5 times the peripheral platelet concentration should be collected as well for injection in body parts with lesser symptoms. Ok. Sin embargo, el resto de plaquetas que se encuentran en la parte del Buffy Coat deberían también usarse en otras áreas donde exista menos dolor. Platelet poor plasma should not be discarded, as this has been the practice in the past. The protein alpha 2 macroglobulin is present, or what we refer to as A2M. Ok, el plasma que es pobre en plaquetas no debería de ser botado porque es muy rico en la macroglobulina alfa 2, también conocida como A2M. It's very valuable in managing acute inflammation and can either be injected with no ex vivo concentration manipulation. Es muy importante para tratar inflamación y también puede ser usada en no ex vivo. Or- no ex vivo. Or it can be concentrated by removing water from the preparation with commercially available filtration systems. O puede ser extraída a través de unos filtros, a través de extraer el agua a través de unos filtros específicos. Many patients will report within a few days the dramatic relief, attributing the relief to stem cells or platelets, when in fact it is the acute onset of action of A2M. La mayoría de los pacientes dicen que se empiezan a sentir mejor porque les he puesto células madres o plaquetas, pero en realidad lo que ha ocasionado el alivio es el A2M. This is an example of the filtration system to extract the water from the platelet poor plasma and create a very concentrated sample of A2M. Este es un ejemplo en cómo nosotros extraemos el agua del plasma para obtener un gran concentrado de la molécula A2M. On to one of my favorite topics, exosomes and cytosomes, or also known as extracellular vesicles.
Este es uno de mis tópicos favoritos, los exosomas y citosomas, también conocidos como vesículas extracelulares. Exosomes and cytosomes are an exciting addition to our armamentarium of regenerative biologics. Exosomas y citosomas son una adición extraordinaria en cuanto a medicina regenerativa. As you know, billions of exosomes can be procured from the stem cells within Wharton's jelly in a freshly harvested umbilical cord. Como ustedes saben, la mayoría de los exosomas se pueden obtener from the Wharton's jelly, que es parte de un área del cordón umbilical. These nanospheres are the telegraph mechanism by which stem cells communicate with target cells. Estas son como, estas nanoesferas son como receptores a través de los cuales se comunican con las células madres. Why distinguish cytosomes compared to exosomes? ¿Por qué diferenciar entre exosomas y citosomas? Cytosomes have a greater volume of receptors and are therefore more efficacious in attaching to and releasing biochemistry into the cytoplasm of target cells. Los citosomas tienen mucho más receptores, por ende va a haber mucho más liberación de sustancias. Excellent confirmatory research has reported therapeutic benefits of extracellular vesicles on target soft tissues and target cells. Ok, investigaciones científicas de alta excelencia han demostrado una gran comunicación de las células target, las células sí, a las cuales se quieren llegar a trabajar, las células a las cuales se quieren llegar. Excellent. Restorative effects involve assisting cells that must move on to apoptosis and death to proceed. Could you repeat that? So you want the cell to go from apoptosis to? So restorative effects involve assisting cells that must die to die. Oh, okay. That's the first thing they do. Ok, entonces lo que quieren hacer es que el efecto que quiere ocasionar es que las células que están supuestas a morir en realidad lo hagan, que mueran. As well as regenerative capacity to restore the normal transcriptional and translational activities of a senescent, almost a senescent degenerative cell. Pero también de recuperar esa capacidad de transcripción y traslación para las células senescientes. Equally as exciting is the capacity of extracellular vesicles to decrease scar tissue by breakdown of dense, irregular connective tissue associated with scar. Okay, could you repeat that for me, please? Yeah, equally as exciting is the capacity of extracellular vesicles to decrease scar tissue by breakdown of dense, irregular connective tissue associated with the scar. Ok, entonces estas células, lo que le emociona mucho a él es que estas células extravesicales van a destruir este tejido que está produciendo como un tipo de fibrosis. I'm sorry, I'm not aware of all resources of extracellular vesicles throughout the world. Oh, lo siento mucho, no tengo mucha información o sobre todas las herramientas sobre la información de células, de vesículas extracelulares. In Estados Unidos, the two sources we use in our clinic are from Vidi Labs in St. Louis, Missouri. En Estados Unidos usamos de dos laboratorios, uno que se llama BT de San Luis, Missouri. And New Life Labs in Tampa, Florida. Y el otro se llama New Life de Tampa, Florida. Vidi Labs provides this 4.5 cc vial called VitiPure.
VT Labs produce una ampolla de 4 cc que se llama VT Pure. This contains 75 billion exosomes. Esto contiene 75 billones de exosomas. New Life provides a 1 cc vial that contains 850 billion cytosomes. That's in 1 cc. Ok, so New Life, la otra compañía, ellos hacen una ampolla que tiene 1 cc y que tiene aproximadamente 850 billones en un solo cc. Both preparations can be injected through the IV, intraarticular, and directly within soft tissues. Ok, y estos ustedes lo pueden inyectar intravenoso, en la articulación y también en tejidos blandos. Interestingly, I have a number of referred patients who sustained intrathoracic constrictive lung disease from scarring surrounding post-COVID pulmonary damage. Interesantemente, tengo pacientes que han tenido tejido fibrótico de lesión a nivel de pulmón en estos pacientes que tuvieron COVID. Particularly those who have been on a ventilator for extended periods of time. Particularmente aquellos que han estado en los ventiladores por un largo periodo. We have pre and post cytosome CT scan data of the chest demonstrating dramatic decrease in scar tissue. Tenemos estudios de imágenes pre y post citosomas en los cuales sí se ha disminuido la cantidad de tejido fibrótico, fibrótico, de fibrosis en estos pacientes. As well as dramatic clinical improvements in baseline and exertional room air oxygen saturation. Así como también en cambios positivos en la parte clínica y también de oxigenación, status post ejercicio. Access to pulmonary tissue is excellent via IV administration to the right heart and then lungs. El Are acceso- first exposed. Go ahead. El acceso a los pulmones es muy importante, muy fácil a través de la vía intravenosa que llega al pulmón derecho, al lado del corazón derecho y después hacia los pulmones. These nanospheres, it should be emphasized that they do traverse the blood-brain barrier. They do They do cross the traverse brain- oh, the okay. blood-brain barrier. Es muy importante que sepan que estas nanosferas sí van a cruzar la membrana cerebral. They're so small, they're nanospheres, molecular-sized nanospheres. Son tan pequeñas, son tamaños moleculares, son nanoesferas. That's included in my post-talk quiz, by the way. Eso va a estar incluido en el examen que les van a tomar. It should be emphasized, it's important to mention that a clinic deep freeze to maintain cryopreserved regenerative biologics at minus 80 degrees Fahrenheit is essential. Minus 80 degrees. Ok, es muy importante que ustedes mantengan esto en menos 80 grados. If your office doesn't have this, it should. Si tu oficina no tiene esto, entonces no lo hagas. Essential as viability and efficacy are critical to maintain specimens at this temperature. Ok, la biodisponibilidad y la viabilidad de estas partículas depende mucho de esta temperatura. Okay, next. I don't have a lot of experience with MVASC, but it's very exciting. Ok, yo no tengo mucha experiencia en MVASC, pero es muy emocionante. I have a very small denominator of patients who have been treated with this. Yo tengo una pequeña cantidad de pacientes que ha sido tratado con esto. Nonetheless, given that the microvasculature of the synovial lining of joints can be a significant source of inflammatory pain, Pero sin embargo, el área de la vasculatura del tejido sinovial puede producir una gran cantidad de inflamación.
Restoring a more healthy microvasculature with this injectable device can be very helpful with pain relief. Mejorando la microvasculatura de esta área a través de la inyección puede mejorar esto en el paciente. Yes. More data will be necessary to better clarify the mechanism of action and clinical improvements. Pero más investigación, más estudios deben de realizarse para que se puedan aclarar en realidad cómo es que funciona. Another favorite topic of mine that everyone should be practicing daily in their clinic are bone marrow aspirate concentrates. Ok, otra práctica que todos deben de realizar en su práctica clínica es la aspiración de la médula ósea, concentrada aspiración de médula ósea. This continues to be the primary modality worldwide. Esta continúa siendo la principal modalidad en todo el mundo. When we meet as a world at the annual TOBY conference in Las Vegas, Cuando nos encontramos, Tovik, will you like to, the Orthobiologics Institute. okay. Toby. Cuando se reúnen en la conferencia de los ortopedistas de biomoleculares en Las The Vegas, the clinical outcomes reported in human trials and case studies of BMAC autologous recipients are excelente. los resultados que se discuten de los pacientes son excelentes And clearly represents the standard of care worldwide. y claramente representa los estándares de cuidado a nivel del mundo. By the way, ¿Ya? estoy aprendiendo español. I cannot conjugate though. It's muy difícil. Oh, Estoy muy frustrado. Lo lo siento. siento. Okay. Let's see, where was I? I should preface my comments by reporting that I have no experience with autologous adipose aspirate concentrate. Ok, debo decirles que yo no tengo experiencia con los aspirados autólogos de grasa, de tejido adiposo. Although I've had my own autologous adipose concentrate procured, cultured, and expanded in Guadalajara, Mexico. Sorry, there was a sound in here. Would you mind to repeat that for me, please? Oh, sure. Thank you. I've had my own autologous adipose concentrate procured from my Ah, fat. oh, pero él tuvo su propio aspirado autólogo de grasa en Guadalajara, right? In Guadalajara, a Guadalajara. beautiful city, by the way, 12 million people. The food is incredible and everyone is so happy there. If you haven't been to Guadalajara, make sure you go. All Ecuadorians are getting jealous right away. I received those stem cells via IV 8 weeks later that were taken from my own fat. Ok, y él recibió estas células 8 semanas después de que fueron tomadas de su grasa. That's why I'm so strong and fast on my bicycle. Y es por eso que soy muy fuerte y súper rápido en mi bicicleta. For simple logistical reasons, my clinics do not provide adipose concentrate. Debido a la logística, mi clínica no provee este tipo de tratamiento. BMAC, bone marrow aspirate concentrate, should be a part of every regenerative biologics clinic. El aspirado de la médula ósea debe ser la parte primordial de toda clínica de medicina regenerativa. I won't be discussing my procurement process. Everyone knows already. Yo no voy a discutir sobre mi procedimiento, ya todos lo saben. As you know, there are many procurement centrifuge processing systems available. Como ustedes saben, hay varios métodos disponibles. I would simply say find the devices that are cost effective and will effectively allow you to filter and process the BMAC. Ok, lo único que te puedo decir es que compres algo, obtengas algo que sea
que costo-efecto, ¿no? Pero que te permita también trabajar en tu muestra de manera efectiva. to optimally procure and process stem cells, PRP, and alpha-2 macroglobulin Para from the posterior. Go ahead. Good. Sorry, para poder procesar de manera efectiva tus células madres, el PRP, el plasma, ¿no? Y también el A2M. And most are taken from the posterior superior iliac spine. Y la mayoría de ellos se toman de la parte posterior superior de la cresta ilíaca. As previously discussed, no hematological tissues should be wasted. Como lo hemos discutido anteriormente, ninguno de los tejidos hematológicos se deben ir a la basura. This would be a good time to discuss logistical and technical aspects of injection. Este es un momento adecuado para discutir sobre la logística y los lugares de inyección. Of course, any intra-articular space can be assessed, some of which warrant use of C-arm fluoroscopy for location. You meant that you need fluoroscopy? Well, some fluoroscopy may be necessary. Okay, so algunos de los lugares van ustedes a necesitar fluoroscopía para poder localizar e inyectar. Now, the next comment is very controversial. Ahora, sí, muy bien, controversial. Ahora, el siguiente comentario va a ser muy, muy controversial. Regarding paraspinal injections, Sobre las inyecciones paraespinales. and regarding essential necessity to inject directly into the disc or facets. Sobre la necesidad de inyectar directamente en el disco o en la faceta del cuerpo vertebral. At our international conferences in Estados Unidos, some very strong opinions are expressed. En nuestras conferencias en los Estados Unidos, algunas opiniones muy fuertes son expresadas. Some support injections advance near the bone and soft tissue anatomy, with no direct disc or facet injections being necessary. Algunos apoyan una inyección cerca del tejido, pero no directamente en el disco o en la faceta del cuerpo vertebral, solo cerca. We have excellent data that shows local perivertebral lymphatics will deliver the essential regenerative biologics. Tenemos una información de investigación muy importante, muy buena, que nos indica ya que la inyección cerca paravertebral sí da buenos resultados. Certainly, this decreases the complication rates associated with inadvertent epidural, intrathecal injections, or neurological injury, as well as the risk of disc infections. Y esto definitivamente disminuye efectos secundarios que se podrían dar si inyectamos directamente en el disco, como sean infecciones, problemas a nivel espinal. And now for my favorite, these are just some mouse studies that demonstrates the plethora, huge number of perivertebral lymphatics. Ok, esta simplemente es una imagen que nos demuestra, que nos enseña la cantidad enorme de linfáticos a nivel del cuerpo vertebral. And now for my very favorite topic. Y ahora por mi tema favorito. Perhaps this is the most exciting topic, and that is placental-derived mesenchymal stem cells. Quizá ese es el más emocionante, que son las células madres mesenquimales derivadas de la placenta. Marjorie, would you say most people in our audience know who the FDA is in the United States, the FDA, Food and Drug Administration, or would they? Yes, I would say. Okay. The state of Utah and soon Florida and Estados Unidos have come out and said, we are no longer following the FDA. Oh, wow. Okay. Yes. Entonces, The state
the state legislature in Utah says, we don't care that placental stem cells are rejected by the FDA. We are going to allow them in the state of Utah. Ok, entonces lo que está diciendo que ustedes conocen la FDA, ¿verdad? Es como una, una enorme institución que regula el tipo de productos que van a salir al mercado en cuanto a medicina. Lo que el doctor está diciendo es que el estado en el que él vive, que es Utah, y muy pronto también Florida, le han dicho, los legisladores de Utah en este momento han dicho al gobierno de Estados Unidos, ¿sabes? Y a la FDA, no nos importa si ustedes no están aceptando esto de lo de las células madres, lo van a hacer. Ellos lo están haciendo. Okay. Some of us doctors call the FDA the criminal alphabet soup. Oh, algunos de los doctores le llaman los criminales del alfabeto. Of course, placental derived mesenchymal stem cells is not readily available in many parts of the world. Pero por supuesto, algunas es not or yes available. That are not No. available. Oh, pero por supuesto, algunas de estas células mesenquimales derivadas de las placentas no están disponibles en todo el mundo. My colleagues in España are working hard to get that there. Mis compañeros en España están trabajando muy duro para poder obtenerlo allá. En Estados Unidos y Canadá, where regulations do not allow ex vivo manipulation of stem cells, they are not readily available. Ok, en Estados Unidos y Canadá no les permiten la manipulación ex vivo, no está disponible para ellos. Sourcing is a very important part of this particular modality. ¿De dónde lo obtienes? Es muy importante en este tipo de modalidad. The highest standards of procurement consistent with international standards of care are critical. Los estándares o la forma en la que tú obtienes estas células a nivel internacional es crítico, es muy importante. There are many labs within the world There are many labs with N of word. that procure stem cells from the okay, placenta. Ok, hay algunos laboratorios que sí en realidad pueden obtener este tipo de células de la placenta. My particular source is from L Cells Laboratory in Guadalajara, Mexico. Ok, mi laboratorio favorito es de L Cells en Guadalajara, México. Investigations of optimal stem cell generational expansion, as well as total number of cultured and expanded stem cells, remains controversial. So in this one, you need to help me. That's three things that are Okay, really important, and I just want to make sure that they get it like right. I don't want to. Let me say that again. Sure. The Thank you. optimal time for stem cell culture and expansion Okay, el tiempo óptimo de las células madres para estar en un cultivo. Okay. in other words, how long should we keep it in culture and expansion? Okay, en otras palabras, ¿por cuánto tiempo deberíamos obtenerlos en un cultivo? The controversy is the effective time and duration of culture and expansion, preserving the dedifferentiation and youth and infancy of stem cells. In other words, the longer you culture and expand them, they might start to differentiate. So we still don't know the perfect optimal time of culture and expansion time. Ok, él lo simplificó muy bien y lo que dijo fue que más tiempo ustedes cultiven sus células, ellas se van a diferenciar más, pero hasta este momento no saben el tiempo adecuado exacto que deben mantenerlas en cultivo. Thank you. So it's not necessarily true that the greatest number of stem cells from a single culture and expansion is the best, the longer you culture and expand it. Ok, entonces no es necesariamente cierto que mientras más células tú obtengas de un solo cultivo es lo mejor. No, porque quiere decir que han estado más tiempo en cultivo. Some might say if you culture and expand the stem cells for a shorter period of time, Algunos dirían que si tú cultivas
y expandes esas células en un periodo corto de tiempo, then sourcing from multiple lots of those shorter cultured stem cells y obteniéndolas entonces para hacerlas como que en múltiples lots. ¿Cómo puedo transferir lots? you'll end up having a higher quality of undifferentiated stem cells. Ok, lo que él está tratando de decir es que, por ejemplo, si ustedes cultivan sus células, ¿verdad? Por corto periodo y de allí las sacan y las separan, van a obtener una mejor diferenciación, una mejor calidad de esas células. Practically speaking, the common number of stem cells that are injected are 50 million cells for larger joints. De forma práctica, la cantidad que ustedes van a inyectar es de 50 millones de células mesenquimales, pero esto para las articulaciones grandes. 25 million cells for multiple areas surrounding the spine and larger areas of soft tissues. Y 12.5 millones para áreas más pequeñas, para spinal, And 12.5 million stem cells for smaller areas. Okay, so 25 millions para áreas grandes y para espinal también, you're right. Y para espinal y 12.5 millones en cantidad de células que ustedes van a inyectar en las áreas más pequeñas. Regarding local injection philosophy, Ahora vamos a hablar sobre la filosofía de la inyección local. clarifying the source of musculoskeletal pain remains elusive and without question is multifactorial. Y la fuente del dolor musculoesquelético es muy elusivo y es multifactorial. The knee model, of course, is a helpful tool to discuss this topic. The knee model. Oh, okay. The- Entonces, you're going to use the knee, right? In other words. Yes. Okay, entonces para hablar de este tópico vamos a utilizar la rodilla, el área de la rodilla. Within the knee, we have articular cartilage, Dentro de la rodilla tenemos el tejido articular under the articular cartilage, we have subchondral bone. y debajo del tejido articular tenemos Subchondral bone. huesos. And adjacent to the subchondral bone is cancellous bone of the metaphysis. Y adyacente, traumatólogos y adyacente al, al hueso subcondrial. Meniscus cartilage and articular cartilage Tenemos are, for the most part, avascular. el tejido menisco articular, de forma general, es un tejido que es avascular. Avascular, no vascular supply. Avascular, no hay vasculatura, no hay flujo de sangre, ¿no? With the meniscus being highly innervated with nerve tissue at the meniscus synovial junction. Y en la parte del menisco hay muchas terminaciones nerviosas, más que nada en la terminación cartílago The synovial joint lining and articular ligaments are also present. Hey, could you repeat the last part? I was like trying Yes. to find a word for something here. Oh, I'm sorry. The synovial joint lining and articular ligaments are also present. Ok, está diciendo que los ligamentos y que la cobertura sinovial también está presente. With the onset of osteoarthritis, we know the thickness of articular cartilage is compromised. Con el inicio de la osteoartrosis, nosotros sabemos que se compromete el tamaño de nuestro cartílago. Either by way of genetically inherited low levels of collagen crosslinks. The collagen what, sorry? Collagen crosslinks that gives the collagen its strength. Ok, ya sea por la pérdida de la fuerza del colágeno.
thus compromising the durability of cartílago. y así comprometiendo la durabilidad del cartílago. Or a history of trauma or excessive shear forces that can lead to early degenerative breakdown of the cartilage. O la fuerza, o que se produzca algo traumático o fuerza excesiva que puede comprometer el cartílago. The question remains, what is the greatest source of knee pain? Pero la pregunta se mantiene, ¿cuál es la fuente principal del dolor de rodilla? Very difficult question to answer. Es una pregunta muy difícil para responder. The source may be inflamed intra-articular synovial lining. Quizá la respuesta es una inflamación de la cobertura intraarticular. It might be subchondral bone with decreased effective cartilage cushioning. Quizá puede ser problema a nivel del hueso subcondral que no está haciendo una buena como almohadilla. How about intraosseous pressure changes due to subchondral sclerosis and cystic change? Quizás cambios intraóseos. Oh, can you say that again for me? Intraosseous pressure changes due to subchondral sclerosis and cystic change. Ok, o cambios a nivel de presión intraósea por cambios císticos o subcondrales. Also, pain from shear force and tearing pain of the meniscus. O también por fuerzas extremas, shear force, fuerzas extremas o daños a nivel tear. Addressing each source of pain specifically with injections at each site makes a lot of sense. No, sorry, I don't want them to miss the last part, previous that. It's like shear force, like fuerza Oh. extrema and Shear force and tearing pain, ripping pain of the meniscus can be painful. No, una fuerza extrema o un daño, un dolor a nivel del menisco. Entonces, después de eso, él dijo que inyección en estas áreas de forma específica podría ayudar. Thank you. Addressing each source specifically with injections makes sense. E inyectando estas zonas que menciona de forma específica tiene sentido. Intraosseous injections has gained favor. Inyecciones intraóseas han ganado mucho reconocimiento. Would you know, Marjorie, has there been any discussion of intraosseous injections at this meeting? No, not at all. Oh, well, good. Maybe someone will learn something from this talk. Dr. Roland Paul, my colleague in San Francisco, focuses most of his practice on this modality, intraosseous injections of stem cells. Exciting. Ok, el doctor Paul Rogan en San Francisco, él trabaja muchísimo en inyecciones intraóseas. He injects 3 centimeters from the joint line. Él inyecta 3 centímetros de la línea de la articulación. 3 to 5 centimeters deep is adequate to disperse regenerative injections within the cancellous anatomy. Cancellous anatomy. Good luck with that, I Marjorie. know, I was like, wow. Ok, de 2 a 3 centímetros de profundidad la inyección va a trabajar en el área del cancellous anatomy. Cancellous, yes. Cancellous. That's the spongy bone made in the Spongy bone, del metaphysis. hueso spongy bone is much better. You're torturing me with cancellous. Okay, good. That's it. Spongy, Now, esponjoso. here's the key. Okay. Injecting any more than 6 to 8 milliliters or cc's of regenerative biologics is not well tolerated Okay. because, go ahead. Okay, Yes. inyectando más de 6 a 8 ml no es recomendado. This is because of intraosseous pressure created. Y esto es porque se produce un aumento de la presión intraósea. Although controversial,
removing core bone tissue to decrease the pressure that can be the source of pain is also a logical part of intraosseous injections. So, sorry, so just for me to translate properly, the first part, in other words, Well, we can also choose to remove core bone tissue to decompress pressure in the bone. okay, y para disminuir la presión dentro del hueso, pueden remover la cuerda del, how do you cómo? Essentially creating a regenerative ecology and milieu on both sides of the joint. Sorry, Dr. Winterton, we were having like a little discussion about the previous thing. Would you mind to repeat that? Oh, sure. There's still an option to remove core bone tissue from within the bone to decompress pressure from the inflammation. So for me to understand, anatomically speaking, cord bone tissue, We take out a core, a plug, a a plug. bone. Ok, es como ustedes van a sacar algo muy parecido como una cuerda dentro del hueso. Y con eso es lo que van a disminuir la presión intraósea. All right, thank you. Yes, the idea is we're creating a regenerative ecology and milieu, that's French, ecology and milieu on both sides of the joint. Ok, lo que estamos promoviendo es como una ecología equitativa en los dos lados en los que se está removiendo este tipo de hueso. With intra-articular injections in tandem with intraosseous injections being very logical. Haciendo filas interarticulares e intraóseas muy lógicas. Intraoperative video demonstrates that substance injected intraosseous into the bone does find its way into the articular space. Oh, ok, so ellos han hecho unos videos intraoperativos en los que demuestran que las inyecciones intraóseas, la sustancia que ellos inyectan, sí llega hasta la parte intraarticular, hasta la parte articular, lo alcanza. Particularly surrounding those lesions in the joint previously prepared with a microfracture pick technique. Particularmente en aquellas áreas que se trabajaron con microlesiones en esa área de la articulación. Que hay una técnica que se llama microlesiones, microfracturas. That's it. That's how we would Oh. treat this picture. Are you seeing any of the images that I'm scrolling Yeah. through, Marjorie? Yeah. We are able to see them. Yeah. Excellent. Okay, now the big question that I was asked to answer that I don't have a good answer for. Ahora la Oh, and by the way, mira. by the way, this slide is one of the drill techniques that we use to do intra-articular injections. Ok, este PowerPoint demuestra que esta es una de las técnicas que ellos usan para hacer este tipo de procedimiento. So the question is, do regenerative biologics, just 1 second. Sure. The question remains, do regenerative biologics indeed regenerate intra-articular cartilage? Entonces la pregunta es, ¿estos biológicos regenerativos en realidad producen una regeneración del cartílago intraarticular? Esa es la pregunta. The answer is yes, yes, yes. Sí. Unequivocally, however, the degree to which therapy successfully restores clinically functional articular cartilage remains the mystery. That's still a mystery. In other words,
the degree to which therapy successfully restores clinically functional articular cartilage remains the mystery. How much cartilage is restored remains the mystery. Pero a la final, la respuesta fue sí, pero la cantidad que se regenera este cartílago todavía es un misterio. No es algo que se Of puede course, explicar. of course, logic dictates that the severity and duration of articular cartilage loss is indirectly proportional to the success of restoring that surface. In other words, if it's really badly lost cartilage, we will be less successful in restorative cartilage. Lo que está tratando de decir es que se había mucha lesión de ese cartílago, la recuperación de la funcionalidad del paciente o de ese cartílago va a ser menor. Es indirectamente proporcional. By the way, Marjorie, you'll be happy to know we're almost completing this talk, okay? Many patients seek non-surgical options for their degenerative arthritis Okay, and are willing to put off their total joint arthroplasty for as long as possible. Okay, la mayoría de los pacientes están buscando en realizar procedimientos que les permitan evitar cualquier tipo de cirugía como la artroplastia, ¿no? I don't want to, I'm a former total joint specialist. I did many hundreds, even over 1,000 total joints at the Mayo Clinic. I still think it's a wonderful option. Yo crecí, yo me eduqué, yo trabajé mucho, hice muchos cambios en cuanto a las articulaciones, en cuanto a las cirugías, pero todavía creo, cuando estaba en Mayo Clinic, y todavía considero que es un procedimiento muy bueno. Throughout my training in the late 80s and early 90s, it was not uncommon for us to report 95% patient satisfaction with joint replacement therapeutics. Okay, durante los últimos de los 80, los inicios de los 90, el reemplazo de la articulación, nosotros reportábamos que los pacientes nos decían un 93% de satisfacción en esa época. It has become quite clear that the success rate and reported patient satisfaction is more close to 75%. Pero en la actualidad, en realidad, la satisfacción de los pacientes en cuanto al reemplazo de la articulación es solo del 75%. Of course, with the new technology that improves intraoperative bone preparation, robotics, and alignment and soft tissue management, continues to improve outcomes. Pero con el uso de las nuevas técnicas preoperativas, la robótica, y la robótica también se pueden observar mejores efectos o resultados. Nonetheless, patients continue to seek. Oh, Do you go- have 5 minutes? Sorry. I have, yeah, five minutes. Yes. Yeah. I have 5 more minutes left. Yes, sir. Is that okay? Yeah, you have 5 more. Yeah. Excellent. Nonetheless, patients continue to seek non-operative options for pain relief and temporizing therapies to put off the inevitability of joint replacement. Pero sin embargo, los pacientes están haciendo de todo para atrasar el reemplazo de las articulaciones. Without question, the cell-to-cell communication of stem cells in proximity to in situ compromised articular cartilage chondrocytes does occur. Sin embargo, esta comunicación de célula a célula, de las células madres dentro de la parte cartilaginosa, sí se produce. Without question, this effectively assists in some degree of cartilage regeneration. Y sin ninguna pregunta, esto contribuye a la regeneración de cartílago. I won't go into a massive number of basic science studies exploring the effect of stem cells on cartilage regeneration today. Hay una gran cantidad de artículos sobre las células madres en la regeneración de cartílagos. I will refer you to this article, 2022,
Diciembre and Curious, Cureus, Yeah. entitled Okay. Adult Stem Cells for Cartilage Regeneration. And Okay. this is available free online. Ok, y yo les recomiendo este artículo que fue publicado en el 2022. Es un buscador que se llama Curious, Cureus. Es un tipo de journal que ustedes lo pueden encontrar y este es el nombre del artículo, ¿no? Células madres del adulto sobre la regeneración de cartílago. Finally, and last but not least, and this is an important topic. I hope my colleagues at this meeting understand that post-injection dispersal and increasing the microvascular delivery of biologics can be greatly assisted with post-procedure physical therapy. Y algo, finalmente este tema, pero que es muy importante, es el aumento de la microvasculatura de la articulación en la que se trabajó con terapia física. Particularly this acoustic wave shockwave device. Particularmente este tipo de aparato que lleva un tipo de onda acústica. This is the same device that our medical communities are using for erectile dysfunction in men. Este es el mismo tipo de dispositivos que se usa para los pacientes que tienen problemas de erección. Thus far, my talk has been exclusively focused on musculoskeletal applications of regenerative biologics. De forma general, hasta ahora me he concentrado mucho más en la parte ósea y cartilaginosa. Of course, cosmetics is a very popular topic with many boutique services available. Pero también la parte cosmética está muy disponible con algunos centros que realizan procedimientos. Our clinics in Mexico, Nuestra clínica en México, in Puerto Vallarta, Tijuana, Cabo San Lucas, Guadalajara, y Cancun. okay, that was a great Spanish. It was? I try. Are you? Oh, that was fine. You mentioned the city, so they sound like very Spanish, so we understood. Oh, okay, right. Please, por favor. Okay, the name of the group I'm with is Cells Time Biologics, and they provide placental-derived exosomes that are applied following microneedling of the face, forehead, scalp, neck, and chest, and other parts of the anatomy. Okay, el nombre de la compañía es Stems Bio, y ellos tienen células, Dr. Winterton, Yeah. do they provide cells from? Yeah, they do. These are for the cosmetic effects of microneedling for face, forehead, scalp, neck, and chest. Ok, entonces todas estas clínicas, estos lugares que él mencionó en México, lo que ellos proveen son productos que están muy direccionados para la parte cosmética, no a la traumatológica. And finally, regarding sexual function, our gynecologists on site and urologists in Mexico provide excellent care for treating perimenopausal stress urinary incontinence, as well as enhancing sexual function with injections from the clitoral hood to the anus and vaginal walls for women. And of course, men with injections about the penis. Ok, pero también los ginecólogos están manejándolo también, realizan inyecciones a nivel, también para tratar a las mujeres en el área de la menopausia, realizan inyecciones a nivel de clítoris, a nivel de ano, y han obtenido muy buenos resultados. On that happy note, I bid you all farewell and would welcome any questions sent to me. Just check Dr. Google, Paul Winterton, and you can send any questions my way. Muy contento de haber compartido. Para finalizar de esta manera, si ustedes tienen alguna pregunta, ustedes pueden buscarme en Google y allí está mi correo electrónico, Paul Winterton. Estaré feliz de responder cualquier pregunta que tengan. Sí, te pregunta,
yo lo voy a decir en español, tú se lo dices en inglés. Hay una pregunta, ¿puede servir vello nodular de la rodilla? So they're asking if this treatment is going to help in sign of Yes. problems of the Knee synovitis. synovitis velonodular. Villonodular synovitis? synovitis. Yes, of the knee, yes. Yes, that's the purpose of MVASC with the lyophilized replacement of the villonodular synovitis. That's what MVASC is for that part of knee pain. And the last question is, ¿tiene alguna utilidad para los cuadros de osteocondrosis juvenil? Por ejemplo, la enfermedad de Osgood-Schlatter. Okay, that's a great question. For patients with Osgood-Schlatter, the juvenile osteochondrosis, will you recommend this type of treatment? For pain, particularly A2M, Okay. alpha-2 macroglobulin, the platelet poor plasma, and of course, any of the regenerative biologics would help to significantly regenerate some of that pathologic tissue 6 to 8 weeks after injection. Sí, definitivamente recomiendo más que nada la A2M, pero de forma general cualquiera de los biológicos regenerativos podría ayudar a los pacientes de 6 a 8 semanas después de la inyección. Perfecto, bueno, ha sido un verdadero honor contar con el doctor Paul Winterton. Él, como ustedes ya vieron, fue graduado en Harvard, hizo su posgrado en la Clínica Mayo, entonces tiene un profesional con una trayectoria muy grande y tiene un hermoso centro de regeneración articular en Utah, ¿no? Bien, un aplauso para Paul, gracias. Thank you, Dr. Winterton. Thank you, Bravo. Shout out to Marjorie, our excellent interpreter and her expertise. And Thank finally, you. a shout out to Carlos, Dr. Carlos Tiraboga, for his outstanding contribution. And we will be lifelong colleagues. So thank you so much. Yes, thank you so much. Okay, we're gonna have Dr. Paul again, I think it's in model 3 or 4. Okay, ¿alguna otra pregunta? No, pasamos entonces. Una pregunta ahí, sí. Sí. Muy buenas tardes, muy buena exposición. Bueno, mi interés fue en sí, con plasma. ¿Cuánto él consideraría las sesiones? ¿Cuántas veces y cuál sería la periodicidad en los casos de osteonecrosis? En algún lugar puede ser cóndilo femoral o de platillo tibio. Okay. So good afternoon, great lecture. Thank you. I would like to know how many sessions will you have to do on patients with osteonecrosis? Oh, it depends on how big the lesion is, where the lesion is, certainly about the hip and the knee. Those must be treated with decompression, core decompression, as well as in lesion injections. Ok, eso va a depender, por ejemplo, de la ubicación de la lesión y de qué tanta necrosis haya. Por ejemplo, en cadera, más que nada, que es más grande, él dijo que primero hay que hacer la decompresión de cuerda y también hacer las inyecciones localmente. Compresión central. Decompresión central. Decompresión central y las inyecciones intraóseas. Va muy bien, va excelente. Bueno, muchas gracias, doctor. See Thank you. See you Bravo. in few months. Okay. Okay. Thank Goodbye. you. Bye. Bueno, ahora tenemos al siguiente conferencista, es el doctor Andrés Felipe Torres, es un gran profesional en Colombia y él tiene muchísima experiencia con células madres. Entonces les voy a dejar con Andrés Felipe, ya no necesitamos a la traductora. Muy bien. Bienvenido, Felipe.
Carlos, muchas gracias por la invitación. Como siempre, liderando procesos interesantísimos, tanto en desarrollo, en educación. Voy a compartir mi pantalla en estos momentos para que la puedan ver. Y bueno, hablar un poquito de la medicina regenerativa. Básicamente, creo que es importante hablar de, qué pena con ustedes que ahora se salió de la presentación. Ok, básicamente hay que recordar que la medicina regenerativa es un proceso global que conlleva realmente muchos caminos y que no solo hablamos de células madre, sino un proceso tanto de exámenes, biotecnología, acompañamiento de medicina personalizada, que creo que es lo que yo manejo más en los procesos de dolor. Y creo que es el acompañamiento que les puedo dar en esta pequeña conferencia que tenemos. Soy el director de investigación y desarrollo en Suiza, en la Paris Academy, donde desarrollamos procesos de investigación para nuevas tecnologías. Soy el director de Cell Regeneration, donde llevamos más de 20 años trabajando con diferentes tipos de medicina regenerativa, todo el proceso de nanofarmacología y medicina de regulación fisiológica. Soy el vicepresidente de la Sociedad Internacional de Terapia Diamagnética. Es una sociedad en Italia y en Suiza, donde desarrollamos toda la parte de inteligencia artificial, física cuántica y medicina a través de la biotecnología para llegar a un proceso de desarrollo, adaptación y modulación de la respuesta biológica del paciente. Soy director médico de American Cell Bank en estos momentos a nivel mundial. Pues bueno, básicamente lo que yo les decía en algún momento, tenemos unos cambios, la medicina regenerativa se ha abierto en diferentes campos, a nivel cardiopulmonar, a nivel evidentemente nervioso, los que más tengo yo, a nivel osteomuscular global, y en procesos de manejo de dolor, alteraciones y modulaciones en enfermedades huérfanas y raras, que es básicamente lo que hacemos. Vamos a hablar un poquito de dolor, que es parte de lo que teníamos que tratar y recordar un poquito, algo pequeño, recordar que el dolor es una sensación subjetiva, polimorfa, multidimensional, difícil de cuantificar y que normalmente requerimos tener un proceso de acompañamiento en esta sensación subjetiva donde la mezcla de percepción y estructura psicológica del sujeto nos deja entender cuál es la respuesta de dolor del paciente en muchas ocasiones y que seguramente tendremos que tener un concepto a nivel global del paciente. Esta sensación de daño, esta respuesta se cambia a través de los factores psicológicos como la edad, el sexo, el nivel cognitivo, dolores previos, aprendizaje familiar, cultural, factores expectacionales o situacionales, donde cómo está la expectativa, qué tan fácil controlo el dolor, cuál es la relevancia frente a mi día a día en mi trabajo, en mi hogar, y lógicamente factores emocionales donde la ira, la angustia, la frustración frente al manejo del dolor, pues se vuelven supremamente importantes. Hay que recordar que la nocicepción comprende básicamente dos etapas: la transducción del estímulo nocivo de las terminaciones nerviosas periféricas, que es donde la medicina regenerativa conlleva un proceso amplio en la transmisión de las señales hacia el sistema nervioso central, haciendo que esté sobre la vía eferente. Hoy día también estamos haciendo estudios sobre la desensibilización central o cortical del dolor con buenos resultados en pacientes crónicos, donde no hemos tenido muchas veces una respuesta positiva de los medicamentos o los tratamientos que hemos realizado. Tenemos diferentes tipos de dolor, hay que recordar, normalmente los agudos y crónicos, recordar que los agudos se acompañan normalmente de reacciones somatovegetativas y de ansiedad, mientras que los crónicos, que son más de 6 meses tradicionalmente a nivel osteomuscular, se acompañan de tendencias depresivas, irritabilidad, trastornos del sueño, apetito y de la libido. Hay dolores de tipo experimental y dolores de tipo clínico, que es básicamente dolores de tipo nuevo que tenemos, o dolores del paciente frente a una situación patológica básica. Los dolores clasificados normalmente son de acuerdo a su origen, somáticos, viscerales y neurógenos. Cada respuesta es un poco diferente. Normalmente aquí hoy vamos a ver un poco más los somáticos, pero tenemos que tener de acuerdo que los dermatomas y los miotomas crean un proceso visceral importante. Claro, el dolor neurógeno, que se vuelve un dolor que normalmente es muy mal manejado. Nosotros recibimos en la clínica aproximadamente un 40% de pacientes con mal manejo de dolor neurogénico, y que normalmente viene en un proceso mixto que tiene que acompañarse con un neuromodulador para el dolor. Cuando la sensación dolorosa se produce a nivel de la piel, del aparato locomotor o del tejido conectivo, se habla de un dolor somático y puede tener dos formas a su vez, que son el dolor superficial y el dolor profundo. El dolor superficial, que se localiza a nivel de la piel, y el profundo a nivel muscular, óseo o de tejido
conectivo. El dolor superficial, a su vez, comprende dos partes. Un primer dolor superficial, que es agudo, que es bien localizado, que desaparece rápidamente, y que posterior ya da el segundo dolor superficial, que es un dolor que ya está en una respuesta mucho más lenta, que inclusive es muy sordo, que es difícil de localizar, y que desaparece rápidamente, como cuando podemos tener una lesión con un vidrio. Sabemos que en el momento retiramos la zona y sabemos dónde está el dolor, pero después de un tiempo, 5 minutos, ya buscar el sitio del dolor. Normalmente nos toca fijarnos específicamente dónde está teniendo el problema. Estos son dolores parecidos a los dolores de cefaleas, sabiendo los diferentes tipos de cefaleas que encontramos y pues teniendo todo el concepto. El dolor visceral es un dolor contrapuesto al dolor somático. Viene con reacciones de tipo vegetativo. Hay diferentes procesos como dilatación o espasmo, dependiendo de los organismos que estemos mirando, a través de la musculatura lisa, las hemorragias y los procesos inflamatorios. Y esto es el típico caso de un dolor tipo cólico a nivel intestinal. Y lógicamente, como último, el dolor neurógeno, que es un dolor somático y al visceral se puede presentar en conjunto con ambas situaciones. Se origina en el estímulo o lesión de fibras nerviosas cuando las mismas son dañadas, interrumpidas, o se presenta una lesión o un dolor agudo. Estos son como la neuralgia del trigémino o las neuralgias del miembro fantasma o neuralgias de síndromes compartimentales de difícil manejo, que normalmente es un proceso mixto como lo estamos viendo. Ya habíamos dicho que puede presentarse el dolor neurógeno también de dolor agudo y crónico. Lo que pasa es que el crónico aquí viene a ser un poco más limitado. Normalmente son de 3 meses para arriba, entonces no tenemos esto. Y este es un dolor muy importante que viene desarrollándose en conjunto con la parte subjetiva del relacionamiento con el dolor, que es el dolor psicógeno, y que diferentemente pues tendrá unos conceptos diferentes. A veces prevalece la afección psicológica más que la afección fisiológica del dolor, y pues en esto se presenta una característica específica. Hay que recordar que tenemos un proceso psicológico y un proceso físico, que tenemos que mirar en conjunto cuáles son las características de los que yo hablaba de nexos dolorosos que pueden provocar alteraciones, y recordar que tenemos unas tiaras cerebrales para el dolor, sobre todo cuando vamos a manejar infiltraciones, sea de PRP, sea de células madre, sea de exosomas, sea de tropocolágeno, sea de algún tipo de producto que pueda ayudarnos. Recordar que dependiendo de las zonas, los puntos diferenciales del dolor pueden ir desde un espacio de 5 centímetros entre punto y punto, como lo tenemos en la espalda o en el tórax, hasta zonas de 0.5 milímetros de espacio, como lo tenemos en nuestras palmas o nuestras plantas. Entonces, hay que recordar que dependiendo de la zona, tenemos que utilizar más cantidad por zona de aplicación o menos cantidad, igual en cualquier proceso que vayamos a hacer de mecanotransducción en este caso. Normalmente las intervenciones terapéuticas están a nivel periférico. Hay un encadenamiento neuronal que es el responsable y podemos bloquearlo en el comienzo, en la transducción o en la llegada de los señales directamente a la zona. Recordar que los nociceptores básicamente responden a 3 condiciones específicas: una lesión tisular originada por punción, presión, ruptura o quemadura, y que aquí pues ya tenemos 2 conceptos mecánicos importantes, que son la presión y el proceso de ruptura. La inflamación tisular, que lógicamente está ahí, o es secuelar a la lesión tisular, o se puede presentar por agentes químicos exógenos o endógenos, y una isquemia secundaria en lo que vemos en reducción al débito sanguíneo, parecido a lo que pasa con la fibromialgia, que sabemos que tiene un componente cortical central a nivel parietal y un proceso periférico a nivel de la fibra, donde hay una reducción del débito sanguíneo a nivel de la fibra muscular central. Lógicamente, esto tiene que hablarse frente a las respuestas de cada uno de los pacientes, umbrales a estímulos elevados, donde los umbrales, dependiendo del paciente, tendremos que valorar cuál puede ser nuestra mejor respuesta al paciente. Pequeña superficie del campo receptor, qué tanto estimulamos y si solo lo hacemos subcutáneamente o profundamente. Descargas de tipo tónico, que es lo que vemos en los dolores lumbares cuando hay respuesta de freno, y que son poco adaptables, persistentes después de la parada del estímulo, donde el paciente sugiere y refiere todavía mantener el dolor a pesar de que fue un evento inmediato de una sensación aguda que presentó el dolor. Y una inervación por fibras de pequeño diámetro A, delta y C, que nos dan las fibras rápidas, mielinizadas y desmielinizadas, para poder, no desmielinizadas, sino no mielinizadas, discúlpenme, donde podemos hacer la transmisión aguda o crónica del dolor. Basado en eso, recordar que el área inflamada se maneja a través de unos procesos de una degranulación plaquetaria, de un exudado
de ese sodio y ese calcio, y un proceso de una granulación de factores de crecimiento y lógicamente unas interleuquinas que, como ya lo habrán dicho durante toda la charla y lo estaban diciendo en la conferencia anterior, pues tenemos un proceso inflamatorios agudos y crónicos que tenemos que tener. Estas interleuquinas o quininas, recordando que son sustancias que también actúan como mediadores y tenemos que regularlos más que bloquearlos. Tenemos las bradiquininas que se liberan por quemaduras o inyecciones locales que actúan sobre las fibras C, y las prostaglandinas, que son las que activamos en la prostaglandina D1 y prostaglandina D2, básicamente lo que vemos en procesos cuando hay hiperalgesias gripales con prostaglandina D1, donde hay efectos de reactivación. Sin embargo, estos efectos de las prostaglandinas son antagonizados por los salicilatos, por los AINES, por los corticoides y por los inhibidores de la COX-2, que pueden tener una respuesta de bloqueo más no de modulación del dolor. Básicamente todo dolor y todo proceso inflamatorio de estos nociceptores empieza en una interleuquina 1, alfa o beta, que activa una ciclooxigenasa tipo 2, una prostaglandina 2, una prostaglandina 2, como lo acabamos de decir, y un óxido nítrico. Su manejo tradicional y forma sencilla, los COX-2 con anti-COX-2, con AINES, las prostaglandinas E2 y D2 con corticoides y el óxido nítrico con salicilatos. Es básicamente el concepto. Aquí no estamos manejando la neuromodulación que tenemos lógicamente con neuromoduladores como el gabapentin, la pregabalina o la amitriptilina, sino que estamos hablando solo de bloqueos osteomusculares en el caso de un dolor somático profundo. Evidentemente, esto está condicionado para que los mediadores inflamatorios sean bloqueados, hacer una inhibición sobre la proactivación genética de la interleuquina 1 beta, haciendo que las CASP disminuyan su activación y el NFK beta se vea modulado. Es como lo que queremos. Entonces, la inflamación se va a dar a nivel de la expresión genética del NFK beta. La idea es inhibir este proceso para llegar a una modulación del dolor y, lógicamente, la respuesta inflamatoria. Hoy tenemos medicamentos que estamos manejando en procesos musculares o articulares degenerativos autoinmunes, artritis reumatoidea, polimiositis esclerosante, esclerodermia, escleromiositis, donde lógicamente lo que estamos entrando con algunos anticuerpos monoclonales es a bloquear o modular el receptor de la interleuquina 1, y tenemos también moduladores de la interleuquina 17, la interleuquina 6, que básicamente lo que hacen es no dejar que haya esta respuesta proinflamatoria, no dejando que se desencadene el proceso inflamatorio crónico que conlleva la actividad y la estimulación de los anticuerpos para la enfermedad autoinmune. Básicamente, cómo se ha trabajado con algunos anticuerpos monoclonales o con algunos nanofármacos, como la antiinterleuquina 1, que inhibe el proceso de interleuquina 1. La diferencia entre colocar un medicamento tradicional, un nanofármaco o un anticuerpo monoclonal es que los efectos secundarios son mucho menores y lógicamente van a tener una buena respuesta. Lógicamente nos toca acordarnos de la endorfina. La endorfina es básica para poder hacer esta regulación. Tenemos que hablar de la endorfina a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso periférico. Lógicamente a nivel de la regulación de la sustancia P en la inhibición a nivel periférico, que es una de las respuestas más importantes que tenemos, y por eso cuando ustedes ven los estudios comparativos del plasma rico en plaquetas o de los factores de crecimiento autólogo versus las células madre, digamos que lo que hemos visto es que ambos causan una inhibición y modulación de la sustancia P, pero en las células vemos una recuperación o regeneración del tejido, mientras que en el plasma vemos una desinflamación, que claro está, si tenemos una recuperación en un proceso de un tejido que tiene mucha apertura para estimularse y regenerarse fácilmente, pues seguramente con ello tendremos un buen resultado. Y lógicamente a nivel del sistema nervioso central, con un incremento de la dopamina, un proceso de la regulación a nivel del eje hipotálamo adrenal, que viene a nivel del GABA, y lógicamente hace una depresión, una modulación de los receptores centrales, que es lo que yo les acabo de decir, que es el proceso de trabajar sobre la zona cortical para hacer una inhibición, una modulación de la respuesta cortical del dolor. Lógicamente, la endorfina no solo maneja un proceso endocrino, neuropeptídico y modulatorio, sino también es un proceso inmunológico de una conversión de estos procesos inflamatorios TH1 a TH2, que es importante para manejarlo en este caso. Entonces, cuando hablamos de inflamaciones crónicas y alteraciones articulares, osteomusculares, tenemos que mirar que hay muchos de los procesos que inflaman y hacen estos cambios, factores infecciosos, envejecimiento, el sexo, la edad,
los factores congénitos, qué tanto tengo respuesta para mirar los locus minoris en los procesos genéticos que nos puedan llegar a enfermedades crónicas continuas, obesidad, lógicamente sobrecarga sobre las articulaciones, intervenciones quirúrgicas que hayan dejado procesos inflamatorios crónicos y sistemas del medio ambiente. Lógicamente esto conlleva que esa inflamación reduzca la calidad de vida, haya un proceso de dolor, empiece destrucción articular o del tejido, inestabilidad de esta, lógicamente empieza a haber calambres o procesos de espasmos musculares y lógicamente termina en una atrofia muscular que conlleva los daños que ustedes ya conocen. Importante después de todos estos años entender que un tejido que esté lesionado más del 70%, la posibilidad de regeneración es casi nula. Una de las cosas que vemos antes de ofrecer a un paciente un tratamiento de cualquier tipo regenerativo es valorar la capacidad del tejido, cuántas lesiones, qué edad tiene el paciente y cuáles son sus enfermedades concomitantes que puedan llevar a que no haya una capacidad regenerativa alta. Digamos, en una diabetes mellitus tipo 2 en un paciente mayor de 60 años, normalmente tratamos de trabajar en pacientes mayores de 60 años solo con células mesencimales de gelatina de Wharton, porque empieza a cambiar muchísimo, la médula está muy inflamada, pero digamos en menores de los 60, con unas condiciones muy agudas, trabajamos con la médula con muy buena respuesta. Normalmente lo que hacemos en progresión de la osteoartrosis es citoquinas inflamatorias, interleuquina, factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 17 en el proceso autoinmune, y la idea es estimular, regular la interleuquina 4, la interleuquina 10 y la interleuquina 13, que nos conlleva a disminuir o regular esta hiperproducción de citoquinas inflamatorias. Pero básicamente esto es lo que ocurre en una artritis reumatoidea. Hay un proceso, para no meterme aquí globalmente en todo esto, vamos a poner tres importantes: el proceso inflamatorio, que conlleva evidentemente la salida de interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, una destrucción ósea por degradación de la matriz celular a través de las metaloproteinasas y lógicamente una degradación acelerada de la matriz, que también viene en la salida acelerada de interleuquina 17, del proceso de alteración de los condrocitos. Entonces, tenemos unas interleuquinas inflamatorias que producen el proceso generativo, interleuquina 1, interleuquina 17, y unos procesos degenerativos que normalmente cuando los vemos aquí atrás, en los T reguladores está la interleuquina 10 y en los moduladores está la interleuquina 4, desaparecen en este caso, dejan esta degradación, inflamación y destrucción del hueso, donde la idea es poder controlar estos procesos a través de estas interleuquinas que nos van a dar una respuesta en el balance, en recobrar este balance inflamatorio, que es lo que necesitamos. No podemos solo subir el proceso desinflamatorio porque esto actúa en un proceso alérgico y empezamos a hacer reacciones alérgicas o hiperreactivas en los pacientes. La medicina regenerativa, después de hablar un poco del concepto de dolor, hoy trabaja sobre muchas áreas. Creo que desafortunadamente, cada día pensamos más regenerativas células, pero realmente la regenerativa se mide un poco más hoy en la medicina personalizada, donde pues básicamente tenemos que entender que cualquier respuesta que nosotros demos tiene un efecto a largo plazo, que es el efecto paracrino, un efecto endocrino a mediano plazo, un efecto juxtacrino, que normalmente es de respuesta inmediata, y un efecto nervioso, que normalmente es de respuesta de corto tiempo. Cuando yo les hago tratamientos regenerativos a mis pacientes, les digo que hay que comprender la regla de los 3 horas, 3 días, 3 semanas, 3 años, digamos que podría ser, aunque los procesos regenerativos normalmente se estudian hasta los 12 o 18 meses después de haber colocado o haber hecho un estímulo regenerativo. Pero es importante esto, ¿por qué? Porque cada etapa, como lo vamos a ver, es importante, sobre todo porque el paciente tiene una gran expectativa y ustedes tienen la expectativa sobre la terapia que van a realizar. Entonces uno muchas veces quiere poner la célula y tener una respuesta inmediata, y es posible que la tengan, pero eso normalmente dura 2 o 3 días y después viene un pico inflamatorio leve en los cambios de los organelos, porque las células cuando se colocan, está hablando de células, pues hay un 10 o un 15% de esas células que se lisan. El doctor ha hablado ahorita de la cantidad de líquido a colocar, y creo que más que la cantidad es la calidad de líquido. Se habla que para una articulación lo ideal es colocar entre 25 y 30 millones de células dependiendo del tejido, y esto depende de la cantidad que podamos. Digamos, cuando lo colocamos en disco intervertebral, nosotros colocamos 15 millones en 0.5 cc intradiscales y el resto, aproximadamente 20 millones más, a nivel parafacetario. Cuando estamos en articulación, dependiendo si lo que queremos también es ayudar a una
viscosuplementación, podemos hacerlo con plasma, en unión con plasma o directamente en unión con exosomas que nos han ayudado de forma interesante. La idea es activar los procesos quimiotácticos y es por eso importante que el día que se vaya a colocar cualquier proceso regenerativo, el paciente tenga muy bien controlados los procesos copatológicos que puedan dar alguna otra situación quimiotáctica, porque si yo le coloco algo por vena, el paciente va a mandar todo eso a otras zonas. Si lo coloco en la zona, claro que puede haber unas ayudas y puede que se quede ahí la mayoría de células, pero acuérdense que la célula lo primero que va a hacer es ir donde la zona que hubo la lesión aguda. ¿Y cuál es? La de la infiltración. Entonces, si nosotros no dejamos una cantidad adecuada, pero que no logre comprimir y lisar tantas células, pues no vamos a trabajar sobre esto. Hoy trabajamos con nanofarmacología, con medicamentos activados molecularmente, con terapia microbiológica que nos ayuda mucho a regular los procesos, en el caso de neurología, lógicamente con procesos nutricionales, ortomoleculares, aminoácidos esenciales, y lógicamente terapias de estimulación, como lo acaba de hablar el doctor, ondas de choque focalizadas, radiales, desfocalizadas, diamagnéticas, tenemos láser de alta intensidad, diamagnetoterapia, estimulación, electromagnetismo, que son otras cosas, son diferentes a la diamagnetoterapia, estimulación vascular o contrapulsación externa, estimulación transcraneal. Todo esto conlleva aumentar la quimiotaxis, preparar el tejido, regularlo, para que cuando llegue la célula no tengan que hacer más procesos de los que necesitan, sino hacer un proceso corto de recuperación y regeneración, y básicamente el efecto paracrino y endocrino llegue más rápido y podamos tener una respuesta más acelerada. Hemos trabajado con factores de crecimiento autólogo, con PRP, con exosomas, trabajamos con varios exosomas, desde los exosomas directamente de nuestro laboratorio en Colombia, como con exosomas en laboratorios de Estados Unidos y de Asia, que trabajamos en Suiza. Trabajamos también con células mesenquimales de médula ósea, que como ya les decía, tiene muy buena respuesta. Y acá hay un tip interesante. Nosotros hicimos un estudio con single cell sequencing, que es un estudio que ya más adelante lo vamos a mostrar, de la expresión genética, donde extraíamos de los pacientes la médula y cuando tratábamos de expandir esa médula pura, normalmente había muchos factores inflamatorios, no había factores de protección proto-oncogénica, había factores de regeneración y factores de crecimiento muy bajos, sobre todo en los pacientes de mayor edad. Entonces, ¿qué se hizo? Y funcionó muy bien por muchos años. Vuelvo y digo, hoy ya no lo hago tanto porque tenemos posibilidades con las células mesenquimales en pacientes mayores, de gelatina de Wharton, pero normalmente hacíamos una doble extracción. Cuando hacíamos una primera extracción de la médula, como ustedes lo van a aprender en el curso, uno podía sacar una pequeña cantidad para expandir o sacar una gran cantidad. De esa gran cantidad normalmente colocamos una primera parte de mononucleares para reestimular la médula y que esa médula, que no se va a volver a sacar antes de 15 días porque tiene muchos factores inflamatorios, va a llenar la médula. Esa es la naturaleza de la médula ósea, va a llenarse nuevamente y en los 25-30 días a los 45 hay una alta capacidad y una alta concentración de células mesenquimales pluripotenciales que no han llegado a ser todavía hematopoyéticas. Entonces ahí tenemos una gran capacidad, donde sacamos de la misma zona y a estas ya las llamamos a expansión o a mononucleares, dependiendo de lo que estén manejando cada uno. Nosotros hicimos un estudio en estos pacientes, básicamente colocando nanofarmacología y mostrando que había cambios epigenéticos a nivel de modulación inflamatoria, a nivel de respuestas directas de lo que tenemos. También hoy estamos trabajando con células específicas de DNA recombinante, células T, las trabajamos en Suiza, y hoy estamos trabajando básicamente también con terapia génica en Suiza. Por ahora, en Latinoamérica no hemos podido entrar fácilmente, pero tiene muy buena respuesta y ya vamos a mirar algunas cosas. Y claro, todo esto acompañado de exámenes inflamatorios de inmunoglobulinas, exámenes de telómeros y telomerases en algunos casos para mirar el envejecimiento celular cuando vamos a utilizar del mismo paciente, estudios genéticos de diagnóstico y epigenética para mirar la respuesta de los tratamientos y en algunos casos resonancias o otros tratamientos que conllevan ayuda. Entonces hoy, lógicamente, tenemos una medicina tradicional, diagnósticos, en este caso estamos hablando de genética, pero tenemos unas pruebas genéticas que nos dan una información muy amplia sobre el paciente para hacer tratamientos personalizados, donde vemos cuáles son los medicamentos, cuál la prevención que deben tener y cuáles son los desarrollos que debemos tener. También lo hacemos en investigación. Entonces, como se dan cuenta, estos son todos los exámenes genéticos que tenemos en enfermedades raras, en nutrigenómica, en procesos, como se dan cuenta, aquí también tenemos para la parte de deporte, comportamiento, para rehabilitación ortopédica o traumatológica. Es muy interesante esto. Miren todo lo que tenemos: nutrición personalizada, deporte, fertilidad, cuidado de la piel, predisposición a la salud, farmacogenómica,
comportamiento microbioma en genoma completo cuando hacemos un single cell sequencing. Estas son reacciones adversas a los medicamentos, por lo cual hoy la medicina regenerativa se vuelve una opción muy interesante cuando vemos esta cantidad de reacciones adversas a muchos de los medicamentos. Y lógicamente estos marcadores genéticos que hemos desarrollado se manejan en toda esta área y como se dan cuenta, muy importante el manejo del dolor. Tanto que hoy hay un grupo que ganó en el año, ya hace ya unos buenos años, hace 4 años, el Premio Mundial en Investigación de Dolor basado en terapia génica para pacientes con dolores de difícil manejo crónicos, cáncer o otras patologías, donde se trabaja solo los receptores para que no tengan una respuesta algésica alta. Entonces, tenemos todo esto que podemos trabajar. Evidentemente, en medicina regenerativa, y esto es algo importante, no se puede quitarlo, estamos hablando de células madre, lógicamente empieza todo el concepto desde los blastocistos, que no trabajamos por ética, y por eso lo paso acá. Y hoy trabajamos en medicina regenerativa con médula o con gelatina de Wharton o con grasa. En mi concepto y a través de los últimos años hemos visto que la grasa es una célula inflamatoria de alarma, es clarísimo, eso no tiene otra opción, por lo cual lo ideal es trabajar la grasa en patologías de piel, lesiones o quemaduras superficiales, y la médula ósea muy bien en tejidos osteomusculares, osteoarticulares, y la gelatina de Wharton, digamos que en terapias génicas o en terapias de recuperación global y cerebrales funciona muy bien. Esto depende de, vuelvo ya les decía, de la capacidad. Hoy día inclusive estamos trabajando con Ostium, que es un laboratorio americano que saca la médula ósea de donantes muertos y de cadavéricos, y básicamente lo que se evalúa antes es, pues, es una donación de órganos y se hace todo el proceso, no pueden pasar de los 25 años, con características sanas, bueno, otras respuestas que dan muy buena proceso de estimulación con una inmunogenicidad baja para poder trabajar sobre ellos y a unos costos muy asequibles para el médico y para el paciente. Lógicamente, cuando hablamos de terapia génica, están los procesos ex vivo e in vivo, donde lo podemos hacer sobre la célula o directamente en el paciente. A mí me encanta hacerlo sobre la célula, pero lógicamente la introducción de un nuevo de un nuevo gen en todo lo que estamos haciendo. Modulaciones epigenéticas activas, edición a través de los CRISPR, que nos ha ayudado muchísimo. Pero básicamente hoy trabajamos sobre nanopartículas. Nosotros trabajamos con un laboratorio que se llama Immunocell en Suiza, donde trabajamos nanoliposomas para transporte de medicamentos, tanto tradicionales como nuevos tipos de medicamentos, y lógicamente a través de un virus en los procesos de regulación de estos cargas genéticas. Hay otros procesos que están estudiando, pero son más para el laboratorio. Entonces, todo esto viene a mirar si todo lo que hemos hecho a través del single cell sequencing, ¿qué es esto?, podemos mejorarlo. Definitivamente este es el examen de investigación plus y oro para todo lo que hacemos. Lo que pasa es que es un examen costoso, pero podemos entender los genes, el proceso de expresión genética, la expresión poblacional y subpoblacional de absolutamente todos los tejidos que uno quiera analizar. Entonces, muy interesante porque no solo está en la expresión de los factores inmunológicos, inflamatorios, regulatorios y regenerativos como los factores de crecimiento, sino también la expresión de modulación genética. Para mi concepto, hoy tenemos que hablar de la medicina regenerativa desde los estados de cargas magnéticas, de cargas mecánicas, discúlpenme, en todos los sentidos, porque se trabaja muy parecido. Cuando ustedes colocan la célula en una zona, están haciendo la misma inducción de un proceso de mecanotransducción, que seguramente durante todo este curso lo van a hablar. Hay que recordar que estamos hablando sobre fuerzas externas, tensiles de compresión, y un punto que habló el doctor que no lo habían visto, pero ahorita les voy a mostrar un estudio muy interesante en la presión hidrostática. Es uno de los puntos más importantes en esa interacción célula-matriz que conlleva a unos crecimientos en la fuerza de transducción, en la creación de señales, en los cambios de morfología de la membrana celular, del citoesqueleto, lógicamente la diferenciación celular. Tradicionalmente hemos hablado de las integrinas. Este ha sido como el secreto de la mecanotransducción, pero realmente, aunque es muy importante recordar que una integrina puede llevar a una sobrevida celular, a una proliferación celular y una organización del citoesqueleto, pues, y eso lo vemos, digamos, en una osteoporosis, donde lo que hacemos es una inducción de la integrina beta 1 del osteocito para mejorar la masa ósea. Pues tenemos muchas cosas, y recordar que estas integrinas son la comunicación de la matriz con el citoesqueleto y esto con el núcleo, con el poro nuclear para una regulación del DNA. También hay otros tipos de mecanotransducción, y es que hay que recordar que la mecanotransducción es cualquier tipo de onda física
que se pueda transmitir en el espacio o no. La de sonido se tiene que transmitir a través de un sistema, mientras que, digamos, el electromagnetismo, la energía no tiene que transmitirse, la luz se transmite directamente por todo el espacio. Entonces, cualquiera de estos componentes, lógicamente, hace estos cambios globales para lograr una migración, proliferación, diferenciación, apoptosis y una alineación, como lo decía el doctor, que es importante en el colágeno que debemos tener. Para esto es que recordar mucho que la estructura general de los grupos aminoglicanos, donde, pues, lógicamente, la estructura de la matriz celular, que conlleva un grupo de agua importante, unas proteínas, unos glicoproteínas y unas proteínas fibróticas, que nos deben hacer entender el proceso de la presión hidrostática sobre los tejidos, que ya les había dicho que estaban hablando si era importante. Y miren esto tan interesante, les voy a ampliar un poco, para que vean que cada día entendemos más que la presión hidrostática dentro del concepto de regulación y modulación de la respuesta celular es importante. Miren, voy a poner un ejemplo acá en el parénquima pulmonar en un paciente sano. Normalmente se miden kilopascales, lo normal es de 0.5 a 9 kilopascales, 0.5 intracelular y 9 kilopascales extracelular. Y miren los rangos a los que llegan una fibrosis pulmonar idiopática. Disminuye los intracelulares, se pierde la presión y aumenta 110 los kilopascales en matriz. Y miren el cerebro. Tenemos 0.5 a 1 kilopascales como normal y vemos en pacientes envejecidos de 2.2 a 2.6. Entonces, como se dan cuenta, esto es importante para entender que el flujo vascular es muy importante. No es una célula, es un complejo. Esto ya lo vimos en el premio Nobel de hace 3 años, donde hablamos de una red global de 40.000 millones de células para hacer una matriz celular que tenga una cosa que llamamos plasticidad. Y esta plasticidad tenemos que recordar que para poder entender la célula tenemos que entender que hay una fase soluble y una fase hélica o una fase antiproteasa, una actividad de hidrólisis y una actividad de regeneración. Esto es lo que ocurre normalmente, lo que debería ocurrir en los pacientes. Esta primera parte, cuando ustedes hacen la infiltración, la colocación de ondas de choque, de exosomas, hay una pequeña inflamación, una salida de citoquinas proinflamatorias en las primeras 72 a 96 horas. Posterior a esto, una salida de interleuquina 10 y el TGF-beta que nos regula una capacidad bioregulatoria adecuada y de resolución fisiológica adecuada. Sin embargo, esto es lo que vamos a hacer, trabajar sobre estas moléculas inflamadas, que ya lo habíamos dicho, para llevar a que esta inflamación patológica, que hace sobreexpresión de citoquinas proinflamatorias, de radicales libres y el pH, que hace un aumento de la interleuquina 1, una persistencia de la interleuquina 6, y para poder controlarlo, hace un aumento del TGF-beta, que es un modulatorio TH3, pero que cuando está crónicamente, lo que hace es una rigidez de la matriz celular hacia un depósito de colágeno tipo 3 o un depósito de colágeno diferente, que hace una rigidez y una alteración sobre todo a nivel muscular. Esto es lo que queremos, llevar a una inflamación fisiológica con una actividad proteásica adecuada, una cirólisis de la matriz y una remodelación de la matriz adecuada. Esto es lo que ocurre cuando no estamos bien. Vemos este mantenimiento de la interleuquina 1 y de las interleuquinas proinflamatorias. Entonces, cuando esta interleuquina 6 no cae y vemos que esta interleuquina 10 se tumba rápidamente, hacemos una inflamación crónica de bajo grado, que fue lo que vimos en el momento de la osteocondrosis o la osteoartrosis degenerativa, que causa también atrofia muscular. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando se mantiene, se persisten estas células en estos procesos inflamatorios, porque hay pérdida de la capacidad bioregulatoria, un proceso de inflamación continua y un daño sobre el tejido. Al colocar un proceso que nos ayude a regular estos síntomas, pues vamos a tener una respuesta antiinflamatoria o regulatoria que nos va a ayudar a controlar esta interleuquina 1 y esta interleuquina 6. Eso es lo que debemos buscar, que caigan a las 96 horas y empiece la salida de interleuquina 10, provocando salida de factores de crecimiento, que ya lo vamos a ver. Esto es la inflamación crónica, que es donde se daña, y lo que debemos tratar de reemplazar. Entonces, esto ocurre, vuelvo y pongo el pulmón, disculpen, entonces para entender un poquito, en un paciente que fuma, que hay un aumento de la interleuquina 6, una salida aumentada de los TGF-beta, una actividad de la interleuquina 17, haciendo no solo fibrosis, sino un empeoramiento y una actividad autoinmune sobre el tejido. Y lógicamente, esta regulación inmunológica que tenemos al comienzo se pierde adecuadamente. Pero miren que esto no lo digo yo. Felipe, tenemos 5 Dime. minutos. Tenemos 5 minutos. Ok, perfecto. Como estos son investigaciones que muestran la capacidad de citotoxicidad actualmente en la medicina regenerativa, en la autoinmunidad, y esto que voy a mostrarlo acá rápido es lo que hoy trabajamos en mecanotransducción. No solo es integrinas, que ya lo teníamos, es la membrana celular, el citoesqueleto y los mecanorreceptores
que funcionan con las células durante la presión y la colocación. Por eso les decía que la cantidad de células que colocamos. Hay objetivos arteriales de neovascularización en donde están el estrés oxidativo, los lípidos, los factores genéticos, epigenéticos y las transducciones de membrana a través de todo esto. Todo esto lo que muestran es que todos los tejidos tienen unas diferentes capacidades de respuesta regenerativa, presión hidrostática, fuerzas tensibles, fluidos y, lógicamente, la rigidez de la matriz. Estos son diferentes tejidos para entender que está en todos los tejidos, fibroblasto, en tejidos musculares, como se dan cuenta a la derecha, y tenemos algunos receptores transmembrana, mecanorreceptores específicos para alguna zona. Esto es solo para mostrarlo, pero acá hay una parte importante, y es que siempre hablamos si era mejor la mecanotransducción o la célula, y yo creo que la unión, porque hay que recordar la plasticidad del recambio de una célula epitelial a una célula mesenquimal, y era la forma de decir, ¿por qué no encontramos células mesenquimales dentro de muchos tejidos? Porque hay una regulación del recambio de esta célula a una célula madre. Lógicamente, la unión de los hemidesmosomas, entrando a mejorar la Stein junction a nivel de los procesos desinflamatorios. Y esto es súper importante, y lo que yo les decía, hay que recordar que nosotros tenemos 3 horas en el inicio del proceso inflamatorio, 3 días, las 72 horas que acabo de nombrar de la regulación, 3 semanas en la salida de la estimulación de los tejidos directos, de las células madre mesenquimales y de los factores de crecimiento específicos. Pero después viene un año, que normalmente hablamos 18 meses de remodelación. Entonces, para entender, uno tomar un examen con las células, después de 3 meses estamos hasta ahora viendo los cambios de remodelación de la proliferación celular que tratamos de dar en estos pacientes. La salida de células madre, la alteración de las metaloproteinasas, como ya lo habían visto, y la degradación y la colocación de estas matrices. Importante recordar, en todo proceso regenerativo muscular, no dar AINES, corticoides, salicilatos como nuevos. Si el paciente los trae, no tengo problema, pero lo ideal es no colocar algo que me inhiba, porque estos son estudios donde muestran que la síntesis de colágeno del tendón patelar disminuye cuando tenemos un grupo con AINES, o sea, es por eso que se vuelve y se lesiona, y es importante no dejar que haya eso y tratar de bloquear el dolor de formas diferentes, y la célula intraquirúrgica o en lesiones musculares funciona muy bien como modulador, igual que el plasma rico en plaquetas. Por último, los quiero invitar al primer Congreso Iberoamericano de Terapia de Magnética y Medicina Regenerativa, que se realizará acá en Colombia los días 21 y 22 de junio en la Universidad del Rosario, con unos apoyos internacionales de la Periso Academy, y tenemos a la Fundación Atlético de Madrid, con quien trabajamos hoy día en los procesos de regeneración y adaptación también a nivel neuronal. Y pues esto era lo que yo les quería mostrar. Muchas gracias a todos, y pues si hay preguntas, con gusto. Gracias, Felipe. Un aplauso para el doctor Torres. Excelente tu conferencia, Felipe. Como ya se han dado cuenta, ciencias básicas es duro, es muy duro, pero bueno, tenemos la suerte de tener este material para revisarlo 1, 2, 3 veces, para prepararnos para el módulo 2, que será el 18 de mayo, si no me equivoco, no es el último. ¿Ah? Sí, el 18 de mayo no es el último sábado de cada mes porque coincide con el 24 de mayo, que es fiesta nacional. Entonces, por eso cambiamos la fecha para el 18, sábado 18 de mayo, aquí mismo, y también por vía virtual para los que nos están siguiendo. Ok, por vía virtual se ha conectado más o menos como 60 y pico de personas. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta para Felipe. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahí hay una cosa importante para decir. Ahí Ya. queda mi mail, Carlos lo tiene. Muchas veces a veces preguntas de biología molecular a uno se le ocurren después. Cantidad, por qué, tiempos, cuántas veces. Y realmente la medicina regenerativa te lleva por fisiología. O sea, el tiempo, cuánto y qué respuesta va dependiendo del tejido, de la lesión y el tiempo con que estás haciendo la respuesta del tratamiento, ¿no? Ay, perdón, yo tenía una pregunta aquí para ti. Dale, claro que sí. Espérame un segundito. Guardo, aquí está, ya. Buenas tardes, doctor. Deseo preguntarle, ¿qué impacto tiene el manejo epigenético en los pacientes con dolor por enfermedades degenerativas crónicas?
Bueno, realmente es importante porque aquí hay 3 puntos de la epigenética. Uno, la respuesta a los tratamientos clásicos muchas veces es corta y hay modulación epigenética para que los receptores se adapten rápidamente, entonces ganan muchos medicamentos. Dos, el poder dar una respuesta a los receptores mu periféricos, donde a través de la mecanotransducción y de la célula tú logras adaptar la zona para que el paciente baje las necesidades tradicionales del medicamento. Y tres, pues lógicamente entendiendo cuáles son las características que el paciente va a tener. Si es un paciente que tiene un locus minori para una artritis reumatoidea severa, constante, pues hay que trabajarlo más profundamente porque seguramente si no hacemos algo más de colocación de DNA o cambios de esa epigenética, pues va a ser muy corto el tratamiento o no va a tener unos buenos resultados. Bueno, Fernando. Doctor, Sí. felicitaciones por la conferencia. Es entendible que la regeneración del tejido cartilaginoso siempre será motivo de controversia, de investigación, de inquietudes que nacen cada día. Sí. Sin embargo, creo que uno de los detalles es la baja densidad que tienen los condrocitos por una parte, y lo que dice usted con el paso de los años, en realidad el tejido cartilaginoso pierde elasticidad. Recordemos que la hidratación del cartílago es del 70%, tiene agua en un 70%, y hay muchos factores como la pérdida de los proteoglicanos, las glucosaminas, etcétera. Pero mi pregunta va, Doc, aparte de estos elementos como el plasma rico en plaquetas, las células madre, ¿es conveniente o es necesario complementarle con lo que se ve en el mercado, no lo que habitualmente el paciente ya lo conoce, que es el colágeno hidrolizado, la glucosamina, el condroitin sulfato, etcétera? Entonces, ¿es útil complementar, digamos, este tratamiento cuando se hace el tratamiento con el plasma rico en plaquetas o no? Gracias, Doc. Sí, para mí sí es súper útil, Doc. Tiene toda la razón en lo que está diciendo. A mí me gusta adaptar al paciente de 3 semanas a un mes y medio antes de cualquier tratamiento, no solo bajando los procesos inflamatorios, colocando nutrición donde ya la célula puede acondicionar. Yo lo que le digo a todo el mundo, yo puedo tener el dinero, los obreros y el diseño del edificio, pero si no tengo los ladrillos, pues podré querer hacer de todo, pero no lo voy a lograr. Entonces, para mí sí es una condición importante, primero el proceso nutricional por vía oral, y el acompañamiento, si podemos, 15 días antes de algún tipo de suplementación suave, intraarticular o paraarticular, me gusta mucho. Evidentemente, en el caso de mis pacientes, tradicionalmente hacemos mecanotransducción previa al uso y posterior a, una para modulación de la respuesta que queremos y otra para la desinflamación y adaptación del tejido, sobre todo en el cartílago, que si no tenemos un recambio de ese colágeno alineado que tenemos que tener, pues nada, siempre vamos a tener una viscosuplementación que se va a perder en unos meses y ya no va a tener respuesta. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Felipe. Estamos muy contentos con tu conferencia y gracias a ustedes por su presencia. Los espero entonces el día 18 de mayo. Gracias.